La desaparición de los colonos vikingos en Groenlandia. Un domingo de septiembre de 1408, en la remota y fría Groenlandia, se celebró una boda. El escenario fue la iglesia de piedra de Valthy, construida por manos nórdicas entre montañas nevadas y fiordos helados. Aquel día, según las cartas que lo registran, fue una jornada alegre, tranquila, sin sobresaltos, una ceremonia común, sin señales de alarma. Nadie habló de penurias ni del fin de una era. Todo parecía normal. Pero esa boda fue mucho más que un simple casamiento. Fue el último suspiro documentado de una comunidad entera. El último eco de una civilización europea que, durante casi 400 años, había sobrevivido contra todo pronóstico en uno de los rincones más extremos del planeta. Después de ese día, el silencio. Ni un solo mensaje más. Ninguna carta, ningún viajero, ningún testigo. Los colonos nórdicos de Groenlandia desaparecieron. Siglos más tarde, en 1721, cuando misioneros daneses pisaron de nuevo aquellas tierras, no encontraron pueblos, ni descendientes, ni señales de vida humana. Solo ruinas, salones de piedra abiertos al viento, granjas cubiertas de musgo, iglesias derrumbadas que aún guardaban el eco de oraciones extinguidas. No había cadáveres, no había tumbas recientes, solo abandono. ¿A dónde se fueron? ¿Murieron? ¿Huyeron? ¿Se mezclaron con otros pueblos? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que una sociedad entera se esfumó sin dejar una sola explicación. El destino de los vikingos de Groenlandia, una colonia europea aferrada a la supervivencia en el borde mismo del mundo medieval, sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Un misterio real, un silencio que aún hoy nos confronta. La historia de los nórdicos en Groenlandia comienza mucho antes de aquella boda final, alrededor del año 985. Fue entonces cuando Eric el Rojo, un islandés exiliado, conocido tanto por su carácter violento como por su audacia, se lanzó al océano rumbo oeste. Huía de la justicia, pero también perseguía algo más, la posibilidad de comenzar de nuevo. En su travesía encontró una tierra inhóspita, helada, azotada por los vientos, pero con fiordos en el sur, donde los veranos breves permitían que creciera algo de pasto. Allí vio potencial y con una astucia que rozaba el engaño, la bautizó Groenlandia, la Tierra Verde, para atraer colonos. El nombre era una promesa y una mentira. Más del 80% del territorio estaba cubierto de hielo perpetuo. Solo una franja angosta del sur ofrecía condiciones mínimas para la agricultura. A pesar de todo, Eric convenció a otros exiliados y aventureros de sumarse a su empresa. Así nacieron dos asentamientos, el oriental, más grande, cerca del extremo sur, y el occidental, más pequeño, a unos 400 kilómetros al norte. Durante su apogeo, la colonia nórdica en Groenlandia albergó a unas 2.500 personas. Eran familias enteras, dispersas en cientos de pequeñas granjas construidas con piedra y turba, organizadas en torno a una red de iglesias modestas que funcionaban como centros religiosos, sociales y políticos. Llevaron consigo ovejas, cabras, vacas y herramientas de hierro. Su objetivo era claro: replicar el modelo de vida campesina europea en un territorio que no les ofrecía concesiones. Cultivaban cebada, recolectaban heno para alimentar al ganado durante los crudos inviernos y construían granjas con techos de pasto que se fundían con el paisaje. Eran autosuficientes, pero no aislados. Los colonos mantenían vínculos comerciales con Noruega e Islandia. En sus barcos llevaban pieles, carne seca, cuerdas de foca y, sobre todo, colmillos de morsa, un marfil valioso en Europa, que cambiaban por hierro, madera, trigo y productos que no podían obtener localmente. Durante generaciones, los nórdicos lograron mantener viva su colonia a base de tenacidad, adaptabilidad y fe.
Construyeron iglesias adornadas con vitrales importados, levantaron casas comunales y hasta sirvieron como base para nuevas exploraciones. Desde esas costas heladas, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, partiría hacia América del Norte alrededor del año 1000, mucho antes de que Colón naciera. Pero esa historia de resistencia estaba condenada a debilitarse. Lo que comenzó como una aventura de conquista frente al hielo, lentamente se transformaría en una lucha desesperada por sobrevivir. Porque Groenlandia, pese a su nombre esperanzador, nunca fue una tierra fácil. Durante un tiempo, los nórdicos prosperaron. Su ingenio les permitió adaptarse a un entorno severo. Además de la agricultura limitada, complementaban su subsistencia con la caza de focas, caribúes y aves marinas. Las focas en particular se convirtieron en un recurso vital. Su carne alimentaba a las familias, su grasa se usaba como combustible y sus pieles como abrigo. Pero más allá de la supervivencia diaria, los asentamientos nórdicos estaban conectados con el mundo exterior. Desde sus costas zarpaban barcos cargados de bienes árticos, pieles curtidas, cuerdas hechas de intestino de foca y, sobre todo, colmillos de morsa. Este marfil, duro y exótico, era un bien muy cotizado en Europa medieval. A cambio, los groenlandeses recibían hierro, esencial para herramientas y armas, madera, inexistente en la isla, grano, sal y otros bienes necesarios para mantener su estilo de vida europeo. Ese comercio fue, durante siglos, el hilo vital que mantuvo con vida la colonia. Y mientras existió esa red de intercambio, los colonos siguieron construyendo iglesias decoradas con vitrales importados, granjas reforzadas contra el viento polar, almacenes, corrales. La colonia no era simplemente funcional, tenía aspiraciones, símbolos de fe y comunidad. Incluso se convirtieron en un trampolín para la exploración. Desde estas mismas costas heladas, Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, partió hacia lo que hoy conocemos como América del Norte, estableciendo campamentos breves en una tierra que los vikingos llamaron Vinland. Pero hacia el siglo XIV, algo cambió. Poco a poco, lo que había sido una lucha manejable se transformó en una batalla cuesta arriba contra el entorno, la economía y el aislamiento. El primer golpe visible fue el abandono del asentamiento occidental. Aunque no hay registros exactos, todo indica que fue despoblado hacia el año 1350. Lo que alguna vez fue un núcleo productivo y activo quedó en silencio. La vida rural nórdica, rodeada por montañas y fiordos, simplemente desapareció. El asentamiento oriental resistió un poco más. Allí continuaron celebrándose misas, bodas y trabajos comunales durante algunas décadas más. Pero finalmente, en 1408, se redactó el último testimonio, el acta de una boda celebrada en la iglesia de Valthy. Después de eso, nada más. Ninguna carta, ningún viaje registrado, ningún testigo de su destino. Solo silencio. Para 1450, según la evidencia arqueológica, también el último asentamiento había sido abandonado. No quedó rastro de su partida ni constancia de su fin. Solo los restos de estructuras, herramientas enterradas, huesos de animales y capas de basura congeladas en el suelo. Un pueblo entero, borrado sin batalla, sin invasión, sin relato. Lo que queda es un vacío, uno que la historia no ha logrado llenar por completo. Pero las pistas, aunque fragmentadas, todavía hablan. Durante siglos, nadie en Europa preguntó por los groenlandeses. Su desaparición fue tan silenciosa y gradual que no despertó sospechas, ni provocó búsquedas, ni generó rumores. Simplemente dejaron de existir en los mapas y en la memoria. No fue sino hasta 1721, más de 300 años después de aquella última boda en Valsy, cuando un grupo de misioneros daneses desembarcó en Groenlandia con la intención de reintroducir el cristianismo entre los pobladores. Esperaban encontrar descendientes de los antiguos colonos,
tal vez mezclados con otros pueblos, aún aferrados a una fe transmitida en aislamiento. Pero no hallaron a nadie, solo ruinas. Las granjas estaban vacías, cubiertas de hierba y musgo. Las iglesias yacían en ruinas, con sus muros agrietados por siglos de hielo y viento. Entre los restos, huesos de animales, herramientas oxidadas, fragmentos de cerámica. Pero ninguna tumba reciente, ninguna casa habitada, ningún cuerpo humano. La falta de documentos o crónicas obligó a los investigadores modernos a reconstruir la historia a partir de lo que quedó enterrado. Los antiguos vertederos, capas de desechos congeladas bajo la tierra, comenzaron a revelar una verdad inquietante. En las capas más antiguas abundaban los restos de ganado, vacas, ovejas, cabras, pero en las más recientes esa proporción se invertía. Aparecían huesos de foca en cantidades abrumadoras, mientras los restos de animales domésticos casi desaparecían. Análisis químicos realizados sobre esqueletos humanos confirmaron el cambio. En el siglo XIV, hasta un 80% de la dieta de los colonos provenía del mar, principalmente de focas, un giro drástico respecto a los primeros siglos de la colonia, cuando el ganado era el centro de su alimentación. Estos datos no solo muestran un cambio de dieta, revelan una transformación forzada. Un pueblo que, al ver fracasar sus cultivos y perder a sus animales, se volcó desesperadamente al mar como única fuente de sustento. Significa que ya no podían mantener el estilo de vida europeo que habían traído consigo, que las estaciones ya no eran predecibles, que el invierno llegaba antes y se iba más tarde, que el hielo se apoderaba de las costas, bloqueando rutas, aislándolos más y más. La evidencia apunta a una lenta agonía. No fue un cataclismo repentino, fue una serie de inviernos más largos, cosechas fallidas, barcos que nunca regresaron, animales que no sobrevivieron, rezos sin respuesta. Y uno a uno, los hogares se cerraron, las iglesias callaron, las herramientas fueron dejadas en su sitio, como si los dueños hubieran pensado volver. Pero no volvieron. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con los últimos colonos. ¿Murieron en sus casas heladas? ¿Intentaron escapar en barcos y se perdieron en el mar? ¿Se unieron a los Inuit y se diluyeron en otra cultura? Nadie puede decirlo. Lo único seguro es que para el año 1500 no quedaba nadie. La explicación más convincente del colapso nórdico en Groenlandia apunta hacia el cielo. El clima cambió, y con él todo lo demás. Al principio, la colonia floreció bajo las condiciones del llamado período cálido medieval, una fase de temperaturas más benignas que se extendió aproximadamente entre los años 900 y 1200. Durante ese tiempo, los veranos eran más largos, los mares menos agresivos, y los pastos del sur groenlandés bastaban, con esfuerzo, para alimentar al ganado. Fue esa ventana climática la que permitió que los colonos se establecieran en primer lugar. Pero a partir de 1250 comenzó un cambio lento pero implacable, el inicio de la pequeña edad de hielo. Las temperaturas cayeron, los inviernos se volvieron más largos y duros, y los veranos cortos e impredecibles. El mar, que había sido un canal de conexión y sustento, se convirtió en un muro de hielo. Las rutas que antes estaban abiertas buena parte del año se congelaban por meses, imposibilitando la navegación y aislando aún más a la colonia. El impacto fue devastador. Con menos meses de sol y temperaturas más frías, el heno escaseaba y sin forraje suficiente, el ganado no sobrevivía al invierno. Los colonos, que dependían del ciclo anual de pastoreo, vieron cómo su economía agrícola colapsaba lentamente. Ya no podían sostener ni sus animales ni sus tradiciones. Los sedimentos del sur de Groenlandia revelan otra verdad silenciosa. Además del frío, una sequía prolongada afectó la región durante los siglos XIII y XIV. En un lugar donde cada brizna de pasto contaba, la falta de lluvia fue una sentencia.
A esto se sumó un fenómeno igualmente letal, pero invisible: el ascenso del nivel del mar. Muchas de las primeras granjas nórdicas, construidas cerca de las riberas, quedaron amenazadas por la salinidad y el avance de las aguas, forzando a comunidades enteras a reubicarse tierra adentro, donde el suelo era menos fértil y más difícil de trabajar. Y como si el clima no fuera suficiente, la economía también se vino abajo. Groenlandia no era autosuficiente. Dependía del comercio exterior para sobrevivir: hierro, madera, cereales, herramientas, telas. Todo lo traían en barcos desde Noruega e Islandia, pagado con productos árticos, especialmente marfil de Morsa. Pero en el siglo XIV, Europa enfrentó otra tragedia: la peste negra. La pandemia diezmó la población y desorganizó los sistemas comerciales. Noruega, principal puente entre Groenlandia y el resto del continente, quedó tan debilitada que prácticamente cesó los viajes hacia el oeste. Y cuando por fin Europa comenzó a recuperarse, la economía ya no necesitaba el marfil groenlandés. El comercio africano había puesto en el mercado colmillos de elefante, más grandes, más suaves, más deseables, haciendo que el marfil de Morsa perdiera valor casi por completo. Sin producto estrella, sin barcos, sin demanda ni suministros, la colonia quedó aislada. Ya no llegaban nuevas herramientas, ni clavos, ni grano, ni noticias del mundo. Y con cada invierno más severo, cada granja más deteriorada, cada rebaño más pequeño, la situación empeoraba. En pocos años, pasaron de ser una colonia resistente a una comunidad atrapada en un rincón olvidado del mundo, sin forma de volver y sin recursos para quedarse. A todo esto se suma otro elemento clave: la presencia de los Inuit, los pueblos indígenas que también habitaban Groenlandia. Llegaron desde el norte alrededor del siglo XIII, mucho después del establecimiento de los colonos nórdicos. Su forma de vida, profundamente adaptada al Ártico, contrastaba radicalmente con la de los europeos. Los Inuit cazaban focas, ballenas y osos polares, se desplazaban con trineos de perros y vivían en estructuras ligeras, diseñadas para resistir el hielo, no para dominarlo. Los registros nórdicos mencionan escaramuzas con estos skrælings, como los llamaban, y en yacimientos inuit se han hallado objetos de origen nórdico: cuchillos, cuentas de vidrio, herramientas de hierro, lo que indica que hubo contacto, ya fuera por comercio, intercambio forzado o saqueo. Sin embargo, no hay evidencia de un conflicto abierto o prolongado. Ni los hallazgos arqueológicos ni las tradiciones orales inuit sugieren una guerra entre civilizaciones. Todo indica que ambos grupos se mantuvieron separados, con desconfianza mutua, pero sin una violencia sistemática. Pese a ello, algunos investigadores creen que la presencia de los Inuit sí influyó indirectamente en la caída de los colonos europeos. Mientras los nórdicos intentaban sostener una forma de vida europea en un entorno que se volvía cada vez más hostil, los Inuit prosperaban con sus técnicas ancestrales. Eran capaces de sobrevivir e incluso vivir bien donde los granjeros europeos fallaban. Este contraste silencioso pudo haber sido desmoralizante. Los nórdicos, atrapados por su cultura, nunca adoptaron por completo el estilo de vida inuit. Persistieron en lo que conocían, hasta que ya no pudieron más, y entonces queda la pregunta final, la más desconcertante. ¿Qué ocurrió con los últimos noruegos de Groenlandia? Algunas teorías sugieren que, en un acto desesperado, intentaron navegar de regreso a Islandia o Noruega. Otros proponen que zarparon hacia el oeste, tal vez buscando una última oportunidad en las tierras que Leif Erikson había explorado siglos antes. Pero si así fue, nunca llegaron. No hay registros de su arribo, ni en Europa ni en América. Pudo haber sido un viaje sin retorno, tragado por el mar. También se ha planteado la posibilidad de que algunos sobrevivientes se integraran a las comunidades inuit. Sin embargo,
Los análisis genéticos actuales no han encontrado rastros concluyentes de esa fusión. Puede que ocurriera a pequeña escala, o que los indicios se hayan perdido en el tiempo. Lo único cierto es que, hacia el año 1500, los últimos granjeros nórdicos desaparecieron sin dejar testimonio. Ni una carta, ni una lápida, solo ruinas. El misterio de la desaparición de los nórdicos de Groenlandia sigue sin resolverse. No fue una catástrofe única, sino un proceso complejo y prolongado. Un colapso silencioso impulsado por múltiples factores. Un clima que se volvió enemigo, un comercio que se extinguió, un aislamiento cada vez más profundo, una incapacidad de adaptarse plenamente al entorno. Fue la historia de una sociedad resistente, sí, pero que se enfrentó a un cúmulo de desafíos imposibles de sostener. En el borde del mundo conocido, resistieron por siglos, pero al final, la tierra, el hielo y el tiempo les pasaron factura. El pan, la olla y la cerveza, la verdadera dieta del campesino medieval inglés. Cuando pensamos en los campesinos de la Inglaterra medieval, la imagen habitual es sombría. Rostros delgados, ropas harapientas y platos vacíos. Se los representa como figuras siempre al borde del hambre, alimentándose de grumos aguados, sin sabor. Pero esa visión, repetida hasta el cansancio en películas, novelas y documentales, no se sostiene frente a la evidencia histórica. Sí, la Edad Media fue una época dura, pero el campesino común, en tiempos normales, comía lo suficiente. No vivía en perpetua escasez. Comía para vivir, sí, pero también comía bien. En el centro de su dieta estaba un alimento fundamental, el pan. No era un acompañamiento, era la base. Se estima que un campesino consumía entre 1 y 1,5 kilos de pan al día. Esa cantidad, sorprendentemente, no estaba lejos del consumo de los nobles. La diferencia no estaba en cuánto, sino en qué tipo. Los ricos comían pan blanco, hecho con trigo limpio y refinado. Los campesinos, en cambio, horneaban panes más oscuros, densos, elaborados con cebada, centeno o avena. A veces mezclaban legumbres molidas o incluso corteza de árbol molida para rendir la harina. Este pan tosco no era comida de pobres, era el reflejo de una economía rural que usaba lo que tenía a mano y lo aprovechaba todo. El color del pan era casi un marcador social. Cuanto más oscuro, más humilde el estatus. Pero nutricionalmente, el pan campesino era más completo, más fibroso, más saciante. Lo cocinaban en hornos comunales o en brasas caseras. Algunos llevaban su masa a hornear a la panadería del señor feudal y pagaban una tasa por el uso del horno. El pan no solo llenaba el estómago, mantenía con energía a quienes trabajaban todo el día en el campo. Pero el pan no llegaba solo. La comida diaria se completaba con un plato esencial, el pottage, una especie de sopa espesa o estofado que cambiaba cada día según lo que hubiera disponible. Se cocía en una única olla grande, lentamente, durante horas. Podía llevar cebolla, ajo, zanahoria, nabos, hojas verdes, guisantes, habas, lentejas y, si había suerte, un hueso con carne, un poco de tocino o un trozo de pescado. No era alta cocina, pero sí era nutritivo, sabroso y rendidor. El campesino también aprovechaba lo que criaba. Las gallinas ponían huevos, las vacas y ovejas daban leche, que se convertía en queso o mantequilla. Los cerdos eran una inversión. Se alimentaban con restos y al final del año se mataban y se aprovechaban por completo. Nada se desperdiciaba, ni la sangre, ni las tripas, ni la grasa. Y para beber, casi nunca agua. En muchas zonas, el agua podía estar contaminada. Por eso, todos, niños incluidos, bebían cerveza baja en alcohol, hecha con cebada o avena. Era espesa, casi como pan líquido. No era una bebida festiva, era parte esencial de la alimentación diaria. Se tomaban litros al día,
porque hidrataba, alimentaba y no enfermaba. En resumen, la dieta campesina medieval no era lujosa, pero era sólida, basada en cereales, verduras, legumbres y productos animales que se producían o criaban en casa. Había momentos de escasez, sí, especialmente en inviernos duros o tras una mala cosecha, pero en condiciones normales, los campesinos comían hasta quedar saciados. Su alimentación era el resultado de siglos de experiencia y adaptación. Lo que nos muestra la historia real es esto: los campesinos medievales no eran víctimas perpetuas del hambre. Eran supervivientes inteligentes que sabían exactamente qué plantar, qué criar y cómo cocinar para mantener a sus familias vivas, fuertes y listas para enfrentar cada jornada. El complemento perfecto del pan era el pottage, un guiso espeso que cambiaba cada día según lo que hubiera disponible. No era una receta fija, sino una solución práctica. Una olla grande al fuego, en la que se echaban cebollas, ajos, nabos, zanahorias, coles, acelgas, guisantes, habas, lentejas, cualquier vegetal de temporada o que pudiera conservarse. Si la cosecha había sido generosa, el pottage era más sabroso. Si el invierno era duro, era más simple, más austero, pero siempre estaba presente. Un poco de carne podía marcar la diferencia. Un trozo de tocino salado, un hueso con algo de grasa, restos de cerdo ahumado o algún pescado seco podían darle un sabor profundo al guiso. Incluso partes que hoy consideraríamos poco apetecibles, como la sangre del cerdo, se reutilizaban en platos como la morcilla. Nada se desperdiciaba. La lógica campesina era clara. Todo lo que se pudiera comer, se comía. Las gallinas del patio aportaban huevos con regularidad. No todos los días, pero con suficiente frecuencia como para enriquecer la dieta. Y si una gallina dejaba de poner o enfermaba, su destino era la olla. La leche de vacas u ovejas también era importante, no tanto como bebida, sino como base para quesos, mantequilla o suero, que se usaba para cocinar o se bebía en su forma más ligera. La cocina medieval campesina era un ejercicio de aprovechamiento total. Nada se tiraba. Todo se reciclaba, fermentaba, secaba, salaba o ahumaba para conservarlo. Los campesinos no tenían lujos, pero sí sabiduría ancestral. Y si hablamos de lo que bebían, hay que olvidarse del agua como opción principal. Aunque no siempre estaba contaminada, el agua era vista con recelo. Preferían una bebida más segura y más nutritiva: cerveza. Pero no era la cerveza que conocemos hoy. Era una versión suave, densa, apenas alcohólica, casi como un pan líquido. Hecha con cebada u otros granos, esta bebida fermentada se producía en casa o en pequeñas comunidades. No era una opción, era la norma. Se bebía en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Para hombres, mujeres y niños. Las cantidades consumidas, vistas desde el presente, pueden parecer asombrosas: entre 2 y 4 litros diarios por persona. Pero hay que entenderlo en su contexto. Esta cerveza no era para emborracharse. Era para hidratarse sin riesgo, para nutrir al cuerpo mientras se trabajaba bajo el sol o en el frío del campo. En muchos casos, su aporte calórico era esencial para sobrevivir. Así se alimentaba el campesino medieval, con ingenio, con constancia, con una cocina basada en la necesidad, pero no carente de sabor. No era una dieta opulenta, pero era suficiente, y estaba profundamente conectada con la tierra, el clima y el ritmo natural del año. Aunque el vino era conocido, su presencia en las aldeas rurales era mínima. Estaba reservado casi exclusivamente para la élite o para contextos religiosos de gran solemnidad. Incluso en la misa, el vino era un lujo que muchas parroquias rurales no podían permitirse con regularidad. En lugar de vino, las celebraciones se acompañaban con cerveza más fuerte o hidromiel, si se podía conseguir. Para la mayoría de los campesinos, beber vino era un acontecimiento extraordinario, ligado a bodas, ferias o banquetes organizados por el señor feudal. Durante la primavera y el verano,
la naturaleza ofrecía un respiro y una oportunidad para complementar la dieta habitual. Se recolectaban frutos silvestres como moras, frambuesas, fresas o grosellas. También se recogían nueces, castañas y hierbas aromáticas. Estos ingredientes no solo daban variedad, también aportaban vitaminas y frescura a la comida cotidiana. En los márgenes del bosque, cuando se podía y sin ser atrapados, algunos campesinos cazaban liebres, faisanes o ciervos jóvenes. A veces lo hacían con permiso, otras de forma furtiva, arriesgando duras penas si eran descubiertos. Pero si el señor del feudo era generoso, podía regalar parte de su caza a los aldeanos como muestra de poder y buena voluntad. Con la llegada del invierno, sin embargo, la dieta cambiaba radicalmente. Ya no había frutas frescas ni hierbas tiernas. Los campesinos dependían de lo que hubieran almacenado o conservado. Los repollos, las cebollas, los nabos, las zanahorias y otras raíces aguantaban bien en sótanos o fosas frías. Las legumbres secas, guisantes, habas, lentejas, se convertían en ingredientes principales. Y para dar sabor y energía, se recurría a la carne curada o al pescado salado. Panceta, tocino, anguilas, arenques, todo salado o ahumado durante el otoño. Cada familia almacenaba lo que podía, sabiendo que la temporada fría sería larga y exigente. A pesar de la relativa estabilidad de esta dieta, no se puede romantizar. Existieron años duros, muy duros. Cuando la cosecha fallaba por lluvia excesiva, sequía o plagas, el hambre no tardaba en aparecer. Las hambrunas podían extenderse durante meses y cobrarse muchas vidas, pero no eran la norma constante, sino una amenaza cíclica. En los años buenos, el campesinado vivía con cierta seguridad alimentaria. Comía hasta saciarse y podía incluso guardar excedentes para vender o intercambiar. Y en un giro inesperado del destino, uno de los momentos más oscuros de la historia europea trajo consigo mejoras temporales para los campesinos. La peste negra, que asoló Europa a mediados del siglo XIV, acabó con más de un tercio de la población. Pero ese descenso brutal provocó un reacomodo social. Con menos bocas que alimentar y más tierras disponibles, los campesinos que sobrevivieron se volvieron más valiosos para los señores feudales. Los salarios subieron. Las exigencias laborales bajaron en algunos casos. Y lo más importante, los sobrevivientes accedieron a más comida. La carne, antes un lujo ocasional, se volvió más frecuente. El queso, los huevos y los productos animales dejaron de ser excepcionales y se integraron con más regularidad en la dieta. Las familias más afortunadas pudieron incluso diversificar sus cultivos o criar más animales. No fue una edad dorada, pero sí una mejora perceptible. Por un tiempo, los campesinos comieron mejor que nunca. Uno de los mitos más persistentes sobre el campesinado medieval es que la carne estaba completamente fuera de su alcance. La realidad era más matizada. Sí, era un lujo. Sí, no formaba parte de la dieta diaria, pero no era inexistente. La mayoría de las familias campesinas criaban al menos un cerdo, algunas gallinas y ocasionalmente ovejas. Los cerdos, en particular, eran ideales para la economía campesina. Resistentes, comían sobras, y al sacrificarlos, cada parte del animal podía ser aprovechada. Carne, grasa, sangre, huesos. La carne de corral se comía cuando era necesario, o cuando el animal dejaba de ser útil. En otros casos, se salaba o se ahumaba para consumirla en invierno o en días festivos. El pescado también tenía un rol importante, sobre todo en regiones cercanas a ríos o al mar, y especialmente durante las largas temporadas de abstinencia impuestas por la Iglesia, cuando comer carne estaba prohibido. Arenques, anguilas, bacalao seco y mariscos eran parte del repertorio habitual, dependiendo de la región, pero donde la carne realmente aparecía en abundancia era en las celebraciones, las festividades religiosas, Navidad, Pascua, Todos los Santos,
Eran ocasiones en las que la rutina se rompía y las mesas se llenaban de comida especial. En bodas, nacimientos, funerales o ferias del pueblo, los campesinos comían mejor que de costumbre. Se preparaban asados, panes especiados, tortas y se destapaban barriles de cerveza más fuerte. Con suerte, incluso corría una copa de vino entre los presentes. Los señores feudales también desempeñaban un papel importante en estos festines. A menudo organizaban banquetes como muestra de poder, de lealtad o de caridad. Compartían parte de su caza con sus vasallos, servían platos elaborados y permitían a los campesinos disfrutar de manjares que en otro contexto estarían fuera de su alcance. Era una estrategia política, sin duda, pero también una parte de la vida comunal. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. La dieta del campesino inglés medieval no era gourmet, pero sí era eficaz. El pan era la base que sostenía todo. El potage, esa sopa versátil y nutritiva, era el alma del menú. La cerveza, ese pan líquido, era el combustible diario. A esto se sumaban huevos, leche, queso, algo de carne, frutas silvestres, hierbas del campo y pescado cuando se podía. No era una vida de banquetes diarios, pero tampoco era una condena a la miseria. En tiempos normales, los campesinos comían hasta saciarse, y cuando llegaban las ocasiones especiales, sabían cómo celebrar. Comían, bebían, reían, y por un momento se olvidaban del arado y del invierno. Al observar su alimentación con ojos más informados, descubrimos algo esencial. La vida campesina en la Edad Media era dura, sí, pero no tan sombría ni desesperada como nos la han pintado. Era una vida de adaptación, ingenio y resistencia, y también de comunidad y celebración. El mito del gremio de ladrones, entre la sátira y la fantasía. En el imaginario moderno, gracias a novelas de fantasía, películas y videojuegos, el gremio de ladrones ha cobrado vida como una organización casi corporativa del crimen. Se le retrata como una institución secreta, pero bien organizada, con estructura jerárquica, reglas internas, rangos que van desde aprendiz hasta maestro, y hasta una sede oculta donde se planifican robos y se entrenan nuevos miembros. Estos gremios ficticios se presentan como versiones oscuras de los gremios medievales legítimos, como los de herreros, carpinteros o sastres, pero aplicados al crimen. La pregunta es inevitable. ¿Existieron de verdad estos gremios de ladrones? La respuesta es contundente, no como los imaginamos hoy, no como un gremio formal. La idea de que los ladrones medievales operaban bajo una estructura organizada y con reconocimiento social es una ficción, una construcción literaria que ha evolucionado con el tiempo. Los gremios reales eran asociaciones legales, registradas por autoridades locales, con el propósito de proteger intereses económicos, establecer estándares de calidad y representar colectivamente a sus miembros ante el poder político. Estaban integrados en la vida cívica. Tenían privilegios legales, normas oficiales y reconocimiento público. Los ladrones, por definición, operaban fuera de ese marco. La figura del gremio de ladrones no nació en la Edad Media, sino en la sátira. En el siglo XVII, Miguel de Cervantes escribió Rinconete y Cortadillo, un relato en el que dos jóvenes maleantes llegan a Sevilla y descubren, para su sorpresa, que en la ciudad no se puede robar sin estar registrado en el gremio de ladrones local, dirigido por el caricaturesco Monipodio. La historia es una burla, una parodia deliberada de la obsesión española por los gremios y la burocracia. Para los lectores de la época, el absurdo era evidente. La sátira funcionaba porque todo el mundo sabía que los ladrones no tenían gremio. Sin embargo, con el tiempo, lo que empezó como broma fue reinterpretado. En épocas posteriores, y especialmente con la llegada de la fantasía moderna, la idea del gremio de ladrones se convirtió en un tropo. Apareció en novelas,
juegos de rol y videojuegos como un concepto fascinante. Una mafia con reglas, códigos y jerarquías internas. Una estructura criminal ordenada, casi romántica. Pero si revisamos la historia con rigor, lo que encontramos son redes delictivas desorganizadas, grupos de bandidos, pandillas callejeras y mafias locales. Algunos casos, como en el Cairo bajo el dominio otomano, muestran organizaciones criminales que ejercían poder en las sombras y controlaban ciertas actividades ilegales. Pero esto se acerca más a un sindicato del crimen o a una mafia que a un gremio tradicional. No había reconocimiento oficial, no había legitimidad, no existía una estructura formal como la que vemos en los gremios de oficios. Los verdaderos gremios medievales eran instituciones reguladas, públicas, con autoridad legal. Los ladrones, por el contrario, vivían bajo amenaza constante de captura, castigo y ejecución. Formar un gremio habría requerido visibilidad, lo que iba en contra de la lógica del crimen. Por eso, la idea del gremio de ladrones como una institución establecida y reconocida es, fundamentalmente, una fantasía. No tiene sustento en la documentación histórica real, pero como tropo narrativo, como símbolo de un mundo subterráneo, ordenado y disciplinado, ha calado profundamente en nuestra cultura. En resumen, los gremios de ladrones que habitan en nuestra imaginación no existieron, no en los términos que los videojuegos o las novelas nos muestran. Lo que existió fueron criminales, mafias, redes de contrabando y delincuencia organizada, sí, pero operando siempre en la sombra, sin legalidad, sin escudos ni estandartes. La estructura vino después, cuando la ficción necesitó orden en el caos. Uno de los ejemplos más antiguos y brillantes de esta idea del gremio de ladrones, como institución formalizada, no proviene de un registro histórico, sino de una obra literaria. En 1613, Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote y una de las mentes más agudas del siglo de oro español, publicó una sátira titulada Rinconete y Cortadillo, dentro de su colección de novelas ejemplares. Allí presentó, con ironía y humor, una versión paródica de lo que sería una organización criminal con estructura gremial. La historia sigue a dos jóvenes y descarados ladronzuelos, Rincón y Cortado, quienes llegan a Sevilla con la intención de comenzar su carrera en el mundo del hampa. Su plan es simple: robar por su cuenta. Pero pronto descubren que en Sevilla no se puede delinquir así como así. La ciudad, según Cervantes, ya cuenta con su propio gremio de ladrones, liderado por el excéntrico y caricaturesco Monipodio, una especie de maestro de ceremonias del crimen. Este gremio, tal como lo describe Cervantes, no es una banda desorganizada. Es una institución con normas, jerarquías y hasta rituales. Para ser parte de él, hay que registrarse, jurar lealtad y comenzar desde abajo como aprendiz. Solo tras acumular méritos se puede aspirar a convertirse en maestro ladrón. Los miembros reciben encargos, reportan resultados y son corregidos si no siguen las reglas. Se reparten zonas de acción y castigan a quienes operan por su cuenta. Lo más absurdo, y por eso mismo lo más cómico, es que los ladrones tienen incluso su propio espacio de oración. Se reúnen en una iglesia para pedirle a Dios que los ayude a cumplir con éxito sus robos y engaños. Rezan por el buen resultado de sus fechorías, como si fueran trabajadores comunes, en busca de una jornada productiva. Cervantes, con esta construcción hilarante, no solo se burla de la criminalidad, sino también de la excesiva rigidez de los gremios oficiales y de la hipocresía social de su tiempo. El retrato que hace de Monipodio y su banda es deliberadamente grotesco. Hablan con solemnidad, usan términos gremiales, llevan un libro de cuentas, donde registran los delitos cometidos y las cuotas repartidas. Hay señas secretas, códigos de conducta y castigos internos para quienes desobedecen las normas del gremio. La sátira funciona porque lleva la lógica burocrática y corporativa
a un mundo donde, evidentemente, no encaja. Para el lector del siglo XVII, el humor estaba precisamente en ese contraste. Nadie creía que los ladrones funcionaran como un gremio real. La gracia residía en aplicar la lógica de los gremios artesanales, tan influyentes y omnipresentes en la Sevilla de la época, al mundo clandestino y violento de los delincuentes. Era una crítica disimulada al control excesivo, a la institucionalización de todo aspecto de la vida, incluso los más marginales. Pero con el tiempo, lo que Cervantes planteó como una burla fue tomado, en parte, como una posibilidad narrativa. Su visión fue reinterpretada por generaciones posteriores, no como sátira, sino como modelo. Así, el gremio de ladrones pasó de ser una invención literaria absurda a un tropo narrativo que hoy se da por sentado en incontables mundos de ficción. Cervantes, en efecto, no describía una realidad concreta. Rinconete y Cortadillo era una crítica disfrazada de comedia, una parodia del exceso de normativas que ahogaban hasta los oficios más simples en la Sevilla del siglo XVII. Lo brillante de su propuesta radicaba en aplicar esa lógica excesivamente burocrática a algo tan naturalmente desordenado como el crimen. El resultado era hilarante, porque mostraba a ladrones operando con la misma seriedad gremial que un maestro curtidor o un herrero. Para el lector de su época, el chiste era evidente. Nadie creía realmente que existieran gremios de ladrones. La sátira funcionaba porque la realidad era opuesta. Los ladrones vivían al margen, en constante riesgo, perseguidos por la ley y desprovistos de cualquier tipo de legitimidad. Precisamente por eso, imaginar que operaban con libros contables, rangos formales y reuniones devotas en una iglesia generaba risa y reflexión. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de contexto cultural, lo que Cervantes concibió como una caricatura fue interpretado por algunos como una pista, un eco de algo que podría haber existido. Y eso llevó a algunos historiadores y antropólogos a buscar paralelos en otras épocas y regiones. Así surgió uno de los ejemplos más citados, el caso de El Cairo, bajo dominio otomano. En esa ciudad, durante los siglos XVII y XVIII, se documentó la existencia de una red criminal organizada que muchos han descrito como lo más cercano a un gremio de ladrones real. Este grupo no operaba bajo las reglas ni con la estructura oficial de los gremios europeos, pero sí mantenía una organización interna clara. Regulaban la venta de objetos robados, controlaban ciertas zonas de la ciudad y ejercían cierta autoridad sobre los delincuentes locales. Lo más interesante es que esta red parecía tener acuerdos no oficiales con ciertos sectores del poder. En algunas circunstancias, se toleraba su existencia mientras no causaran desorden abierto o desafiaran la autoridad. Algunos miembros incluso actuaban como intermediarios o informantes, pero es importante entender que esto no los convertía en un gremio en el sentido medieval. No tenían reconocimiento legal, ni derechos cívicos, ni buscaban respetabilidad. Su existencia estaba en las sombras, moviéndose entre la corrupción, la necesidad y el vacío institucional. En esencia, lo que se formó en El Cairo fue una mafia, una organización delictiva con estructuras internas, control territorial y la capacidad de influir desde las sombras. Pero, a diferencia de un gremio, no defendía un oficio legal, no garantizaba calidad, ni representaba los intereses de sus miembros ante el poder institucional. Era, en todo caso, una adaptación local al caos urbano y a la falta de vigilancia efectiva. Lo que este ejemplo demuestra es que si bien existieron formas de crimen organizado en la historia, ninguna operó con las características de un gremio medieval, porque los gremios eran instituciones públicas, reguladas y reconocidas. Los ladrones, en cambio, estaban condenados a moverse fuera del marco legal, sin estructura formal que los protegiera abiertamente. Y ahí está el punto clave que distingue realidad de ficción.
Un gremio, en su definición histórica y legal, era una institución cívica, reconocida por las autoridades, regulada, supervisada, con privilegios y deberes. Los gremios establecían estándares de calidad, organizaban el acceso al oficio, protegían a sus miembros frente a abusos externos y negociaban directamente con el poder político o religioso. Eran una parte esencial del entramado urbano medieval. Su existencia era pública y su función era clara. Los ladrones, por el contrario, vivían fuera de ese marco. Su actividad era ilegal, su condición era marginal y su vida estaba marcada por el riesgo constante de ser detenidos, juzgados y ejecutados. No podían, ni habrían querido, organizarse abiertamente como un gremio formal. Cualquier intento de institucionalización habría sido rápidamente aplastado por las autoridades. Lo que sí existía eran redes, pandillas locales, bandas de salteadores, mafias urbanas que operaban con códigos propios. Sí, pero siempre desde la sombra. La confusión moderna entre crimen organizado e instituciones gremiales responde más a una fascinación cultural que a una base histórica. La idea de una sociedad secreta, con normas internas, jerarquías y rituales, cautiva porque mezcla lo prohibido con lo organizado. Nos atrae porque ofrece un tipo de orden dentro del caos, una versión oscura de la civilización. Es una narrativa poderosa, la del ladrón disciplinado, con código de honor, parte de una hermandad que opera en silencio pero con eficacia. Y aquí es donde la ficción ha hecho su trabajo. Desde Rinconete y Cortadillo, pasando por novelas de aventuras, hasta llegar a los videojuegos modernos y los juegos de rol, el gremio de ladrones se ha convertido en un tropo sólido, una figura recurrente. Cervantes, sin proponérselo, creó el molde, una parodia que el tiempo transformó en arquetipo. Su sátira de los excesos burocráticos terminó convirtiéndose en el modelo de cientos de historias modernas donde los criminales ya no son simplemente delincuentes, sino miembros de una estructura secreta, organizada, casi mística. Hoy, cuando un lector o jugador entra en una ciudad ficticia y escucha rumores sobre un gremio oculto que controla los bajos fondos, está participando de esa misma herencia cultural. No está explorando la Edad Media real, sino una Edad Media reinventada, donde el crimen tiene reglas, los ladrones se entrenan como artesanos, y el sigilo es una filosofía de vida. Es una ficción, sí, pero una muy eficaz y profundamente humana. En resumen, el gremio de ladrones no es una institución histórica, sino una creación literaria, una invención que toma elementos reales, la estructura de los gremios medievales, la idea de pertenencia, la jerarquía, la regulación interna, y los mezcla con el atractivo irresistible del crimen organizado. No surgió en archivos ni documentos oficiales, sino en cuentos, sátiras y más tarde en los mundos de la fantasía. Nunca existió como tal. No hubo libros de registro de robos oficiales, ni maestros ladrones con licencias, ni sedes gremiales para forajidos. Pero eso no ha impedido que la idea florezca en la imaginación colectiva. Porque el gremio de ladrones no perdura por lo que fue, sino por lo que representa. Representa el orden dentro del caos. El crimen como disciplina. El ladrón no como simple delincuente, sino como profesional. Como figura astuta, silenciosa, que se mueve con reglas propias, dentro de un universo oculto. Es la versión invertida del artesano. Alguien que también entrena, que también domina un arte, pero cuya obra es invisible y transgresora, y sobre todo, representa nuestra fascinación constante por las sociedades secretas, por lo que ocurre fuera del alcance de la ley, por lo oculto, lo clandestino, lo ritualizado. Nos atrae la idea de que incluso en el mundo del delito haya códigos, que incluso los que operan en la oscuridad respondan a una estructura, porque esa narrativa nos da sentido, incluso cuando todo lo que retrata es subversivo. Así,
el gremio de ladrones vive y seguirá viviendo, no en los registros históricos, sino en las historias que seguimos contando. Y tal vez eso sea aún más poderoso. La epidemia de mordiscos, el extraño caso de las monjas que mordían en la Europa medieval. A finales del siglo XV, en un convento aparentemente tranquilo de Alemania, sucedió algo que desafió toda lógica y sentido común. Una de las monjas, sin aviso previo y sin razón médica aparente, empezó a actuar de forma completamente irracional. De pronto, sintió un impulso incontrolable. Necesitaba morder. No era un gesto simbólico ni una amenaza vacía. Fue directo. Agarró a una de sus compañeras y la mordió. No una vez, varias, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Lo alarmante fue que no se trató de un caso aislado. Al día siguiente, otra monja hizo lo mismo. Luego otra y otra. En cuestión de días, el convento entero parecía haber sido alcanzado por una fuerza invisible, pero muy real. Las religiosas comenzaron a morderse entre sí, presas de una especie de histeria compartida. Se lanzaban unas sobre otras sin razón, como si la calma de la vida conventual hubiera sido reemplazada por un frenesí irracional. Era como si el impulso de morder fuera contagioso, como si bastara ver o escuchar a otra hacerlo para sentir la misma necesidad irresistible. Las reglas, la fe, los votos, todo quedaba momentáneamente suspendido bajo el peso de esa compulsión. Lo que empezó como un incidente aislado se convirtió rápidamente en una epidemia dentro de los muros sagrados. Ninguna explicación parecía suficiente. Las monjas no tenían fiebre, no presentaban signos de enfermedad física, y, sin embargo, no podían parar. La noticia no tardó en salir del convento, y pronto otros lugares religiosos comenzaron a reportar lo mismo. Como si la idea, el miedo o la historia en sí misma tuviera la capacidad de saltar de mente en mente, de comunidad en comunidad. La epidemia del mordisco había comenzado. Lo más desconcertante del caso fue su capacidad para propagarse. Lo que comenzó como un comportamiento inexplicable dentro de un único convento se convirtió en un fenómeno regional. A medida que la noticia se esparcía, otros conventos comenzaron a experimentar lo mismo. Primero fueron comunidades cercanas, luego casos más lejanos. Y antes de que pasaran demasiados meses, los informes hablaban de monjas mordedoras, incluso en ciudades distantes, como Roma. Era como si no fuera el acto, sino la idea misma la que resultaba contagiosa. La sola posibilidad de que esto pudiera ocurrir parecía suficiente para que ocurriera. El miedo hacía el resto. En conventos enteros, monjas antes pacíficas comenzaron a morder a sus compañeras, como si una fuerza invisible, irracional, se hubiera apoderado de sus cuerpos. Ante los ojos de la Europa tardo-medieval, no había lugar para interpretaciones racionales. En un mundo regido por la fe y la superstición, la conclusión fue inmediata. Se trataba de una posesión demoníaca. ¿Qué otra cosa podía llevar a una mujer consagrada a Dios a actuar como una bestia, a romper el orden, a atacar a sus hermanas de hábito? No había duda. El diablo estaba entre ellas. La respuesta fue contundente. Se organizaron misas especiales, oraciones colectivas, novenas, procesiones. Se rezó por la salvación de las almas perturbadas, pero nada funcionó. El comportamiento continuaba e incluso empeoraba, así que las autoridades eclesiásticas decidieron ir más allá. Si la oración no bastaba, había que enfrentar al demonio de frente. Comenzaron los exorcismos, conjuros solemnes, agua bendita, cánticos en latín, rituales largos en los que se intentaba expulsar al maligno del cuerpo de las monjas afectadas. Se pronunciaban fórmulas antiguas, se invocaba a los santos, se ordenaba al demonio que se retirara, pero en muchos casos el resultado fue el opuesto al esperado. Lejos de calmarse,
las monjas entraban en estados de agitación aún más intensos. El miedo se multiplicaba. Algunas comenzaban a gritar, otras a llorar, muchas más a morder con más fuerza. Los exorcismos, lejos de traer paz, parecían alimentar la histeria colectiva. Y así, la situación se salía aún más de control. Los exorcismos, lejos de apaciguar los ánimos, solo echaron más leña al fuego. Al ser tratadas como poseídas, muchas monjas comenzaron a creerlo con firmeza. En sus mentes, la duda se convirtió en certeza. Si los sacerdotes pensaban que el demonio estaba dentro de ellas, entonces debía ser verdad. El miedo tomó forma. El pánico se transformó en profecía autocumplida, y el impulso de morder se reforzó con cada palabra de condena, con cada cruz alzada, con cada gota de agua bendita que no lograba detener nada. El terror al diablo, paradójicamente, alimentó el fenómeno. Cuanto más se hablaba del maligno, más crecía la angustia. Y cuanto más crecía la angustia, más real se volvía el impulso. El convento, en teoría un espacio de recogimiento y paz espiritual, se transformó en un entorno de tensión emocional constante, donde el miedo colectivo se convertía en comportamiento físico. Frente al fracaso de la Iglesia, las autoridades civiles decidieron intervenir. Ya no podían permitir que el caos se expandiera sin control. Llamaron a médicos y estudiosos de la época, quienes, aunque todavía influenciados por creencias precientíficas, propusieron un enfoque diferente. Para ellos, no se trataba de una maldición, ni de brujería, ni de fuerzas sobrenaturales. Lo que estaba ocurriendo tenía origen psicológico, no demoníaco. En un acto de racionalidad poco común para su tiempo, declararon públicamente que no había demonio alguno en las monjas. Les dijeron, con firmeza, que no estaban poseídas, que el impulso de morder era un trastorno emocional colectivo, un fenómeno psicológico, una ilusión compartida, que era miedo, no maldad, sugerencia, no pecado. Y ese simple acto de nombrar lo que ocurría desde otra perspectiva, de quitarle el peso del juicio eterno, comenzó a surtir efecto. Con el tiempo, los casos empezaron a disminuir. Sin el combustible del pánico religioso, el fenómeno perdió fuerza. El comportamiento, poco a poco, cesó. Sin saberlo, aquellos médicos y funcionarios se habían adelantado siglos a la psicología moderna. Hoy, con las herramientas de la psicología moderna, lo que ocurrió en aquellos conventos se interpreta como un caso clásico de histeria colectiva, o más específicamente, de trastorno psicógeno masivo. En estos episodios no hay virus, ni toxinas, ni ningún agente físico detectable. La causa es psicológica, pero los síntomas son reales. El cuerpo actúa, reacciona, convulsiona, grita, muerde. Y aunque no haya enfermedad biológica, el sufrimiento es auténtico. Este tipo de fenómenos suele darse en entornos cerrados, donde los miembros de un grupo comparten normas rígidas, presiones constantes y escasa válvula de escape emocional. El convento medieval reunía todas esas condiciones. Eran comunidades aisladas, compuestas por mujeres jóvenes que, en muchos casos, no habían elegido estar allí. Eran enviadas por sus familias, obligadas a tomar los votos como parte de una decisión social, económica o política. Una vez dentro, la vida era extremadamente austera. Horarios estrictos, silencio prolongado, oración constante, reglas férreas, sumisión absoluta a la autoridad. No había espacio para cuestionamientos, para dudas, ni mucho menos para angustias. Todo debía ser contenido, todo debía ser reprimido, pero la mente humana tiene sus límites. La represión emocional prolongada no desaparece, se acumula, y cuando no se permite una vía directa de expresión, puede encontrar salidas inesperadas. En este caso, el estrés, la ansiedad, la frustración y el miedo se tradujeron en una conducta física inusual: morder, un acto que simboliza agresión,
desahogo, ruptura del orden y, sobre todo, algo que escapa al control consciente. Una sola persona desbordada pudo haber iniciado la reacción en cadena, y en una comunidad tan sujeta a la obediencia y al pensamiento colectivo, bastó una chispa para que la tensión generalizada se manifestara en forma de contagio emocional. Lo que comenzó como una respuesta individual se convirtió en una respuesta grupal. Para el observador moderno, lo ocurrido no es señal de debilidad ni de locura, sino de una mente humana enfrentada a una presión insoportable que encontró la única vía de escape posible dentro de los límites que conocía: el cuerpo. Lo que hoy conocemos como trastorno de conversión, una forma de conflicto emocional que se expresa a través del cuerpo, explica bien el núcleo del fenómeno. En este caso, la angustia reprimida se canalizó en una conducta física concreta, el acto de morder. Pero más allá de la reacción individual, el fenómeno cobró fuerza gracias a otro factor crucial: la sugestión colectiva. Una vez que una monja dio el primer paso, las demás, conscientes o inconscientemente, replicaron la conducta. El miedo se propagó como una emoción infecciosa, y en un ambiente donde la imitación era parte de la obediencia, la conducta anómala se multiplicó como un virus emocional. Sin embargo, hay un último giro en esta historia, uno que arroja una sombra sobre todo el relato. No existen registros contemporáneos sólidos que documenten directamente los episodios de las monjas mordedoras. No hay crónicas de la época, ni cartas, ni informes eclesiásticos detallados que confirmen lo sucedido en tiempo real. Lo que tenemos son relatos de siglos posteriores. La fuente más citada es Justus Friedrich Karl Hecker, un médico e historiador alemán del siglo XIX, especializado en fenómenos médicos históricos. Hecker publicó obras influyentes sobre epidemias mentales y sociales en la Edad Media, y entre ellas incluyó el caso de las monjas mordedoras como un ejemplo de histeria colectiva. Hecker era un investigador respetado, y muchos especialistas en historia de la medicina consideran que su trabajo se basó en documentos originales, probablemente archivos conventuales o fuentes regionales que ya no se conservan. Pero como esos documentos se han perdido, no podemos saber con certeza qué tan fiel fue su interpretación. Es posible que haya descrito un fenómeno real con precisión. También es posible que algunos detalles se hayan distorsionado, ampliado o incluso reinterpretado bajo la visión romántica del siglo XIX, fascinada por lo extraño y lo inexplicable. Esto deja la historia en una especie de limbo, entre lo documentado y lo legendario, entre la realidad y la posibilidad. Y sin embargo, como ocurre con muchos episodios históricos, la falta de pruebas absolutas no elimina su valor narrativo, porque lo importante no es solo si ocurrió exactamente como fue contado, sino lo que revela sobre la fragilidad humana, sobre los límites de la mente bajo presión, y sobre cómo el miedo, al diablo, al castigo, a uno mismo, puede moldear conductas que parecen inexplicables. Así, la historia de las monjas mordedoras permanece viva, no tanto por su certeza, sino por lo que simboliza: un espejo oscuro de la psique colectiva, un ejemplo de cómo el entorno puede quebrar incluso a las almas más devotas, y un recordatorio de que, en ciertas circunstancias, la mente humana puede convertirse en su propio campo de batalla. Aun con todas sus dudas, la historia de las monjas mordedoras ha perdurado, no solo por lo extraño del comportamiento o por su impacto simbólico, sino porque nos enfrenta a una verdad incómoda y profunda. La mente humana, bajo condiciones extremas, puede reaccionar de formas impredecibles. No se trata de magia ni de locura en el sentido vulgar. Es el resultado de tensión acumulada, miedo amplificado por el entorno, y una cultura que, en vez de contener, alimentaba la ansiedad colectiva. Es un caso extremo, sí, pero no es único. De hecho, al observarlo junto a otros relatos,
la desaparición silenciosa de una colonia en Groenlandia, la vida real de los campesinos medievales, más allá de los estereotipos, o la invención persistente del gremio de ladrones, descubrimos algo más amplio. Estas historias tan distintas comparten una esencia. Todas nos obligan a mirar el pasado con ojos nuevos, a cuestionar lo que creíamos saber, a reconocer que la historia no es una línea recta de hechos firmes, sino un tapiz tejido con certezas, suposiciones, silencios y sorpresas. El pasado no es un archivo cerrado, no es un museo lleno de verdades muertas, es un territorio vivo, lleno de zonas grises, de relatos que aún piden ser entendidos, corregidos o reimaginados. Algunas veces, la historia nos da respuestas, pero muchas otras, lo que nos entrega son preguntas. ¿Por qué desaparecieron sin dejar rastro aquellos colonos vikingos? ¿Qué revela realmente la dieta de un campesino medieval sobre su vida y su dignidad? ¿Por qué necesitamos inventar gremios para nuestros criminales ficticios? ¿Y qué dice de nosotros que una comunidad religiosa haya terminado mordiendo a sus propias hermanas? En cada una de estas historias hay una puerta abierta, una invitación a explorar no solo los hechos, sino las emociones, las creencias, los miedos y las estructuras mentales de otras épocas. Y en ese ejercicio, a medio camino entre el asombro y el análisis, se encuentra el verdadero valor de la historia, no como acumulación de fechas, sino como espejo del presente. Si alguna de estas historias resonó contigo, si te sorprendió, te inquietó o simplemente te hizo pensar diferente, no lo dejes ahí. Compártela, coméntala, hazla circular. Porque el pasado no vive en los libros, vive cuando lo contamos, lo discutimos y lo volvemos parte de nuestra conversación actual. Suscríbete para seguir explorando más episodios olvidados, momentos insólitos y preguntas sin respuesta, porque cada historia redescubierta es una pieza más del rompecabezas de lo que somos hoy. Y lo que somos empieza por lo que recordamos.